Introducción. Las enfermedades cardiovasculares suponen en la actualidad la primera causa de muerte en el mundo occidental, junto con una de las principales causas de morbilidad entre las poblaciones que lo conforman, por lo que tienen un gran interés desde el punto de vista social y médico. Esta asignatura exige un esfuerzo en cuanto a la comprensión de los pilares o bases fisiopatológicas del funcionamiento del sistema cardiovascular, por lo que buena parte del contenido de esta clase versará sobre los conocimientos necesarios para adquirir esa base, que permitirá comprender fácilmente tanto los fenómenos fisiopatológicos como soplos o ruidos cardíacos, como los distintos fármacos empleados en el área cardiovascular o las diferentes enfermedades que afectan a dicho sistema. No obstante, en ocasiones es preciso recurrir a generalizaciones para facilitar la comprensión de los apartados que podrían, en algún caso, inducir a error en circunstancias particulares, por lo que el estudio de la asignatura exige trabajar el manual CTO como texto base de estudio. Encontrará la asignatura fácilmente comprensible con los contenidos de esta presentación. Y es este el único propósito de la misma, pues no se pretende hacer una exposición exhaustiva de la asignatura, sino que trata de aclarar aquellos aspectos que han hecho de la cardiología y especialidades relacionadas, clásicamente, una de las más arduas para los estudiantes. Potencial de acción cardíaco. Potencial de reposo. La célula cardíaca en condiciones de reposo se encuentra polarizada, es decir, tiene carga eléctrica diferente en el interior y el exterior celular. La célula está llena de unas moléculas grandes con carga negativa, que son las proteínas, y que al tener gran tamaño, no difunden libremente a través de la membrana plasmática. Existen varios iones con carga positiva que tratan de compensar ese exceso de negatividad, entrando en el interior celular como el sodio, el calcio o el potasio. Sin embargo, la membrana es bastante impermeable tanto al sodio como al calcio en condiciones normales. No así para el potasio, que difunde de forma más o menos sencilla, por lo que este es el ion determinante del potencial de reposo de la célula cardíaca. La impermeabilidad al sodio es fundamental, desarrollándose por parte de las células sistemas como la bomba sodio-potasio ATP-ASA, que mediante el consumo energético de ATP consigue la incorporación de potasio al interior de la célula y la expulsión de sodio al exterior. El calcio realmente no se encuentra en gran concentración en el plasma, sino acumulado en unas vesículas que conforman el sistema retículo-sarcoplasmático, que están dentro de las células, pero con el ion excluido del citoplasma.
Por todo ello, a pesar de la gran cantidad de potasio que hay en el interior de la célula, a diferencia del sodio y el calcio, que son bastante pobres en el citoplasma, sus cargas positivas no consiguen compensar el exceso de negatividad de la célula, por lo que decimos que en condición normal la célula está polarizada, pues hay más cargas negativas en el interior que en el exterior, con un potencial en torno a menos 90 milivoltios para las células musculares cardíacas. Canales iónicos. Existen unas proteínas de membrana denominadas canales iónicos específicas para cada ion. Su funcionamiento responde en general al voltaje que existe entre los dos lados de la membrana plasmática. La primera figura representa un canal de sodio en condiciones basales, en torno a menos 90 milivoltios. Este canal se encuentra cerrado y no permite el paso de iones a su través. Ante determinados estímulos que producen un cambio en el potencial de membrana, es decir, al permitir que entren algunas cargas positivas más de las normales, se puede conseguir llegar a un nivel denominado potencial umbral, en el cual todos los canales de sodio de la superficie celular cambian su conformación pasando al estado de la segunda figura, es decir, abierto o activo, permitiendo el paso del ion sodio a su través. Eso permite una entrada masiva de sodio al interior de la célula durante esta primera fase de lo que se denominará potencial de acción. Tras esa entrada de sodio, el potencial de membrana ya deja de ser negativo, puesto que la célula se ha cargado de cargas positivas de sodio. Eso produce un nuevo cambio en la conformación a modo de una bola con una cadena que consigue tapar el orificio por el que estaba entrando el sodio, y se produce la inactivación del canal. Este canal que permanece inactivo no permite el paso de sodio y sin embargo no está preparado para una nueva despolarización, pues hará falta que se transforme de ese estado inactivo al estado cerrado original con un cambio en su conformación. Por lo tanto, existe un periodo de tiempo desde que el canal se inactiva hasta que el canal pasa a modo cerrado, en el que la célula no puede volver a tener una apertura de los canales de sodio, no puede volver a tener por tanto un nuevo potencial de acción. Este es el periodo refractario. Fase cero. La diferencia de potencial entre los dos lados de la membrana, que como hemos dicho en reposo está entre los menos 90 milivoltios, sufre pequeñas oscilaciones de la línea de base producidas por la entrada y salida continua de algún ion. Cualquier estímulo que sufra la célula va a producir una pequeña alteración en la impermeabilidad que tiene en condiciones normales la membrana al sodio, permitiendo algo de entrada de dicho ion al interior.
importante, no entra suficiente sodio para alcanzar los menos 60 milivoltios de diferencia de potencial umbral, y ningún canal de sodio va a llegar al punto en el que se transforma de cerrado a abierto. Por lo tanto, la bomba sodio-potasio ATP-ASA va a devolver al sodio al exterior celular recuperándose el potencial de reposo. Eso se denominaría un estímulo subumbral, flecha roja. Sin embargo, en el momento en que damos un estímulo suficientemente intenso para que entre suficiente sodio en la célula para alcanzar el potencial umbral, flecha azul, todos los canales del sodio de la célula sufren el cambio de conformación, pasando a ser canales activos o abiertos, permitiendo la entrada de sodio, lo que va a hacer que penetre mucho sodio a gran velocidad en el interior. Y esta célula, que estaba polarizada, es decir, era negativa en su interior, se despolariza, y el interior llega a ser prácticamente neutro, o incluso algo positivo en esos primeros momentos. Esto es un fenómeno que se denomina fase cero del potencial de acción, y que por tanto se debe a la apertura de unos canales rápidos del sodio voltaje dependiente. Fase 2. Existe una fase 1 que tiene relativa poca importancia salvo en situaciones especiales como el síndrome de Brugada, por lo que no nos vamos a detener en ella. Tras ella existe un espacio de tiempo que es la denominada fase 2 del potencial de acción, en el que la célula se ingenia un sistema para sacar rápidamente el sodio fuera de su citoplasma, que consiste básicamente en intercambiarlo por iones calcio. Durante esta fase 2, por lo tanto, se va produciendo un cambio cuantitativo en el contenido de los iones del citoplasma, que va a transformarse de ser muy rico en sodio a ser muy rico en calcio, si bien el potencial eléctrico se va a mantener más o menos constante, por lo que se llama fase de meseta o fase de plató, en el que la célula persiste despolarizada y que, resumiendo, se debe a la apertura de unos canales lentos para el calcio. Es importante reseñar de la fase 2 que esta entrada lenta de calcio es vital, dado que el calcio pone en marcha el mecanismo de la contracción cardíaca. Luego, cada vez que haya una fase 2, habrá una contracción cardíaca, es decir, un latido del corazón. Fase 3. Durante la fase 3 el fenómeno fundamental es la salida de iones positivos para recuperar la negatividad del interior celular, y eso se consigue básicamente mediante la salida de potasio, que es el catión que con más facilidad difunde desde el interior de la célula hacia afuera. De esta forma, de esta fase 3 se debe a la apertura de distintos canales de potasio, de los que hay muchas familias y subtipos que van a permitir que la célula progresivamente se vaya haciendo más electronegativa en su interior, recuperando el potencial de membrana y conformando lo que se denomina fase 3 o repolarización.
esta bomba sodio-potasio sigue trabajando, y se va devolviendo el calcio al sistema reticulosarcoplásmico, con lo que se recupera el equilibrio basal, encontrándose de nuevo preparada la célula para recibir una nueva despolarización, es decir, un nuevo potencial de acción. Fase 4. En este momento existe un grupo especial de células que son las del sistema de conducción cardíaco. Nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His y red de Purkinje, que presentan una fase 4 del potencial de acción en la cual se produce una entrada lenta de sodio, de forma que progresivamente el potencial de membrana va acercándose al potencial umbral y al alcanzar los menos 60 milivoltios se van a volver a poner en marcha un nuevo potencial de acción, como se aprecia en la figura. Fase 4 con una pendiente ascendente solamente acontece en el sistema de conducción cardíaco, pues solo sus células presentan los canales que permiten la entrada lenta de sodio. Cuanto más arriba en el sistema de conducción, más empinada es la pendiente de la fase 4 y antes se producirá una nueva despolarización espontánea. Por eso el nodo sinusal es el marcapasos fisiológico del corazón. Además, esta fase 4 se ve muy influenciada por el sistema vegetativo a nivel de ambos nodos, de forma que el estímulo simpático hace que la entrada de sodio sea mayor, es decir, empina la pendiente de la fase 4, línea punteada, permitiendo que alcance antes el nivel umbral, y por lo tanto provocando un nuevo potencial de acción antes de lo que ocurriría en ausencia de estímulo simpático. El parasimpático tiene el efecto opuesto, línea rayada. Este es el motivo por el que un estímulo simpático produce sobre el nodo sinusal una aceleración de la frecuencia cardíaca. Conducción del impulso. Si una célula cardíaca se encuentra vecina a otra célula, está conectada a ella mediante unas uniones gap que permiten el paso de iones a su través. Así, cuando una de las células se despolarice, la célula vecina a través de sus uniones gap va a recibir esa información que va a servir como un estímulo para que se despolarice también, existiendo unas características en la distribución de dichas uniones gap, de forma que la conducción de este impulso despolarizante va a ser mucho más rápida en el sentido longitudinal de las fibras que en el sentido transversal. Así las células se comportan como un sincitio funcional. El impulso que viaja a través del sistema de conducción va a hacer que, por ejemplo, si una célula de la red de Purkinje está poco a poco aumentando su nivel de potencial de membrana con una pendiente muy tendida, puesto que tiene una entrada muy lenta de sodio, antes de que llegue a alcanzar por sí misma el potencial umbral, le llega desde arriba, a través de las uniones gap, la señal para despolarizarse. Este es el motivo por el cual la célula que se despolarice más rápido de todo el sistema va a ser la que funcione como marcapasos, en condiciones normales, el nodo sinusal.
Fármacos antiarrítmicos. Clasificación. Este esquema nos sirve para comprender la clasificación de los fármacos antiarrítmicos en 4 grupos. El grupo 4 comprende los fármacos que afectan a la fase 2 del potencial de acción, es decir, son fármacos que inhiben la apertura de los canales lentos del calcio. Son los calcios antagonistas, verapamil y diltiazem. El grupo 3 lo conforman los fármacos que tienen la capacidad de inhibir los canales de salida de potasio durante la fase 3 de repolarización, alargando la duración del potencial de acción. El grupo 2 son fármacos que afectan a la fase 4 del potencial de acción, es decir, los betabloqueantes, pues al inhibir el impulso simpático conseguiremos disminuir la pendiente de dicha fase 4. El grupo 1 son fármacos que interfieren con la apertura de los canales rápidos de sodio, es decir, afectan a la fase 0 del potencial de acción. Al estar incluidos, un gran número de fármacos se dividen en 3 grupos: 1A, 1B y 1C. Enlentecen la velocidad de conducción del impulso despolarizante y no alteran la duración del potencial de acción, salvo los 1A, que también inhiben la salida de potasio, actuando pues como grupo 1 y 3 a la vez. Grupo 4. El grupo 4 está formado por los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, es decir, verapamil y diltiazem, que están indicados para tratar o prevenir las taquicardias por reentrada auriculoventricular, como la taquicardia ortodrómica o la taquicardia intranodal. También se utilizan para frenar el nodo AV en pacientes que presentan taquicardias en las aurículas como fibrilación auricular o flúter auricular crónicos. El efecto secundario fundamental es el inotropismo negativo, puesto que al inhibir la entrada de calcio entre las células disminuyen la fuerza contráctil del corazón. También son cronotropos negativos, pues ambos nodos tienen un potencial de acción algo diferente al explicado, en el que la fase cero depende mucho de la entrada de calcio. Otros efectos son la vasodilatación por relajar el músculo liso vascular, el estreñimiento o los edemas en miembros inferiores.
Grupo 2. En cuanto al grupo 2, está conformado por los fármacos betabloqueantes. Sin embargo, los betabloqueantes son mucho más que un antiarrítmico, por lo que en la mayoría de los textos médicos, cuando se habla de los antiarrítmicos, no se refiere a este grupo 2, pues sus efectos exceden en gran medida el efecto antiarrítmico. Tienen otros efectos sobre la contractilidad cardíaca, inotropo negativo, las demandas de oxígeno, el umbral fibrilatorio y otros muchos mecanismos que los hacen muy valiosos en los cardiópatas. Si nos centramos en su efecto antiarrítmico, hay que decir que lo más relevante es su efecto de freno sobre el nodo sinusal y auriculoventricular, y por tanto de control de la frecuencia cardíaca en respuesta a la fibrilación o flúter auricular. También son útiles en las taquicardias por reentrada AV. Además, se pueden utilizar para tratar la taquicardia sinusal en respuesta a circunstancias como las crisis de hipertiroidismo. Están especialmente indicados en pacientes con enfermedad coronaria o con insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, dado que en ambas situaciones han demostrado mejorar la supervivencia. Los efectos secundarios son múltiples y son de destacar la astenia, que es el más frecuente, la braquicardia, el broncoespasmo o la impotencia. Grupo 3. Los fármacos del grupo 3, por enlentecer la salida de potasio y la repolarización, producen un efecto en el electrocardiograma que es la prolongación del intervalo QT, pues el QT expresa el tiempo entre el QRS, onda de despolarización ventricular, y el final de la onda T, onda de la repolarización ventricular. Del intervalo QT puede dar lugar a unas arritmias que se denominan taquicardia en torsión de puntas o taquicardia helicoidal, que es una arritmia ventricular maligna, polimorfa, y que suele provocar síncope cuando la arritmia se autolimita, y si no lo hace, provoca la muerte súbita del paciente. Por lo tanto, los fármacos del grupo 3 pueden provocar muerte súbita, induciendo arritmias del tipo torsadas de puntas. Este fenómeno también lo presentan los del grupo 1A. Por este motivo, los fármacos grupo 3 deben iniciarse a nivel intrahospitalario, especialmente los primeros 3 o 4 días, pues en ese tiempo es cuando es mayor el riesgo de provocar torsadas de puntas. A excepción de amiodarona, que aunque prolonga el QT es excepcional que provoque muerte súbita, por lo que sí puede iniciarse de forma ambulatoria. Sin embargo, con sotalol o dofetilide, el riesgo alcanza casi el 5% de los pacientes. Tienen el máximo riesgo de tener torsadas de puntas por emplear fármacos que prolongan el QT las mujeres con hipertensión e hipertrofia ventricular.
Amiodarona probablemente sea el mejor antiarrítmico de que disponemos, pues puede ser útil prácticamente en cualquier arritmia. Sin embargo, como fármaco de primera elección hay que saber que es el único antiarrítmico que se puede emplear de forma crónica en pacientes que presentan cardiopatía estructural, es decir, el paciente que tenga cualquier enfermedad estructural del corazón que necesite un tratamiento antiarrítmico crónico. El único fármaco que puede recibir es la amiodarona, excepción hecha de los betabloqueantes, que son algo más que un antiarrítmico. Amiodarona son sus efectos secundarios frecuentes: afectación cutánea con fotosensibilidad, depósitos corneales en bigotes de gato, alteraciones tiroideas, tanto hiper como hipotiroidismo, por tener yodo en su composición, fibrosis hepática o pulmonar. Esto hace que a largo plazo el paciente no tolere el fármaco. El sotalol es un fármaco betabloqueante, pero su efecto predominante es de grupo 3, por inhibición de canales repolarizantes de potasio. Dado que los pacientes con enfermedad coronaria tienen necesidad de tomar un betabloqueante, sotalol puede ser útil para tratar las arritmias en estos pacientes, especialmente para prevenir la fibrilación auricular. Ibutilide y dofetilide son dos fármacos útiles para el tratamiento de la fibrilación auricular y del flúter auricular. Esta última arritmia, el flúter auricular, es muy resistente al tratamiento con fármacos antiarrítmicos, siendo estos dos los únicos que tienen cierta cabida en su tratamiento. El efecto secundario fundamental es la prolongación del QT y riesgo de torsadas de punta. Dofetilide se puede emplear de forma segura en pacientes con enfermedades estructurales del corazón. Grupo 1A. Del grupo 1A son los más relevantes la quinidina y la procainamida. La quinidina se puede administrar por vía oral y es útil tanto para la fibrilación auricular como para arritmias ventriculares. Sin embargo, tiene efectos secundarios muy acusados a nivel gastrointestinal, que hacen que su empleo en la actualidad está en franca recesión. Además, tiene problemas añadidos como su potente efecto vagolítico, que puede provocar una aceleración en la respuesta ventricular en taquicardias supraventriculares, la prolongación del QT, que puede producir síncopes quinidínicos por taquicardias helicoidales, o la intoxicación crónica con síntomas neurológicos y visuales denominada cinconismo. Por vía oral es mal tolerado al poder provocar a largo plazo un fenómeno autoinmune tipo lupus-like. Por vía intravenosa sigue empleándose y es el tratamiento de elección de la taquicardia ventricular monomorfa sostenida, TVMS, bien tolerada. La TVMS es aquella que tiene su origen en los ventrículos y en la que todos los complejos QRS son de la misma morfología. Para tratarla con antiarrítmicos es necesario que el paciente la tolere hemodinámicamente, puesto que si está inestable lo que estaría indicado es hacer una cardioversión eléctrica urgente, igual que ocurre en cualquier otra arritmia. Grupo 1B. La inhibición de la entrada de sodio en las neuronas permite su empleo en circunstancias diferentes de las arritmias. La fenitoína es un fármaco con efectos inhibidor de canales de sodio a nivel del sistema nervioso central, por lo que es un antiepiléptico. Se emplea como antiarrítmico para tratar determinadas arritmias ventriculares provocadas por la intoxicación digitálica. Entre sus efectos secundarios destacan nistagmo e hiperplasia gingival. Es un anestésico local,
y como arrítmico tiene efectos secundarios en el sistema nervioso central, como nistagmo, convulsiones, etc. Está indicada como prevención secundaria de la fibrilación ventricular durante la fase aguda del infarto. Es decir, no se debe emplear de forma preventiva en pacientes durante la fase aguda de un infarto que no hayan presentado ya una fibrilación ventricular que haya sido correctamente cardiovertida mediante descarga eléctrica, puesto que aumenta el riesgo de asistolia. La mexiletina tiene efecto similar a la lidocaína, pero se administra por vía oral y se emplea en pocas situaciones. Grupo 1C. Flecainida. En la actualidad se considera el fármaco más eficaz para cardiovertir la fibrilación auricular, FA. Su eficacia ronda el 70%, y propafenona es probablemente la segunda más eficaz. Para prevenir la FA, los más eficaces son amiodarona y sotalol. El efecto secundario más importante de los 1C es la posibilidad de provocar un flúter denominado flúter 1C. Otros efectos adversos se muestran en la tabla, aunque suelen ser bien tolerados. Flúter 1C. La FA está conformada por unas 500-600 ondas por minuto que despolarizan de forma irregular las aurículas. Estamos protegidos de morir por fibrilación ventricular gracias al freno del nodo AV, de forma que solo un pequeño número de esas 500-600 ondas pasan a los ventrículos, y así la FA suele tener una respuesta ventricular entre 100-140 latidos por minuto. Ventriculares más lentas que la FA, como el flúter, que cicla unas 300 veces por minuto en las aurículas, son organizadas o ordenadas, por lo que producen ondas F regulares en el electrocardiograma. La permisividad del nodo AV para el paso de los impulsos a los ventrículos es mayor en las arritmias organizadas que en las desorganizadas, por lo que, aun siendo más lentas, suelen tener una respuesta ventricular más rápida. Típicamente el flúter auricular común, que va a 300 por minuto en las aurículas, se conduce por el nodo AV en relación 2:1, con respuesta ventricular a 150 latidos por minuto. Cuando se emplean antiarrítmicos para intentar cardiovertir una FA, pueden ser eficaces o no, pero hay que considerar la posibilidad de que no llegue a cortarse la arritmia, pero sí a organizarse en un flúter, generalmente enlentecido en las aurículas por el fármaco, por ejemplo a 200 ciclos por minuto. Si el nodo AV permitiese que se condujese 1:1 a los ventrículos, la frecuencia cardíaca pasaría de 100-140 latidos por minuto durante la FA a 200 durante el flúter, produciendo inestabilidad hemodinámica. Para cubrir esa eventualidad, que puede acontecer con cualquier antiarrítmico, pero sobre todo con los 1C y la quinidina, es recomendable asociar fármacos frenadores del nodo AV, betabloqueantes, verapamil, diltiazem o digoxina, para que si se transforma en flúter, la respuesta ventricular no sea 1:1, sino más lenta. Esto es especialmente importante con la quinidina, pues asocia un efecto vagolítico que acelera la conducción por el nodo AV. Propafenona tiene actividad betabloqueante intrínseca, que hace menos probable la respuesta ventricular rápida en el flúter inducido por el fármaco. Otros antiarrítmicos. La adenosina o ATP se utiliza por vía intravenosa y su efecto dura unos segundos. Básicamente produce un bloqueo transitorio de los nodos sinusal y AV.
Esto permite cortar la crisis de taquicardia mantenidas por fenómenos de reentrada AV. También se utiliza para hacer el diagnóstico diferencial de las taquicardias de QRS ancho. El principal efecto secundario es el broncoespasmo por la estimulación de receptores A2 adenosínicos a nivel bronquial, cuyo antagonista o antídoto sería la aminofilina o teofilina intravenosa. Puede provocar tanto fibrilación auricular como fibrilación ventricular, por lo que su empleo debe realizarse siempre en las proximidades de un desfibrilador. Es frecuente que los pacientes se quejen de una intensa sensación de calor, muy molesto aunque breve. La digoxina es un fármaco cuyo único efecto a nivel antiarrítmico es frenar el nodo AV. Ni quita ni previene ninguna arritmia, por lo tanto nunca está indicada para tratar de quitar o para tratar de prevenir la aparición de ninguna arritmia. De hecho, puede provocar muchas arritmias. Su única indicación, por tanto, es como frenadora del nodo AV ante pacientes con arritmias auriculares crónicas que necesiten un control sobre la respuesta ventricular a nivel del nodo AV. Entre los efectos secundarios hay que destacar los más frecuentes de tipo digestivo, aunque los más relevantes son los electrocardiográficos. Como frena el nodo AV por ser vagotónica, puede producir bloqueo AV. El efecto más frecuente sobre el electrocardiograma es la aparición de extrasístoles ventriculares, y el más específico es la aparición de una taquicardia supraventricular con bloqueo AV variable. Canalopatías. Clasificación. Las canalopatías son enfermedades genéticas por mutaciones en los genes que codifican los canales iónicos determinantes del potencial de acción, alterando su función. Pueden dar lugar a arritmias malignas y muerte súbita. Los síndromes de QT largo congénito tipo 1, LQT1 y 2, LQT2, se caracterizan por una disminución funcional de canales de potasio que origina QT largo y torsadas de puntas. En el LQT3 es un aumento de función del canal de sodio el que prolonga el QT. Para los tipos 1 y 2 el tratamiento incluye betabloqueantes y desfibrilador automático implantable, DAI si persiste sintomático. Suplementos de potasio pueden ser útiles en el LQT2. En el LQT3 los betabloqueantes no sirven y está indicado un DAI. A veces antiarrítmicos del grupo 1 ayudan a controlar los episodios. El síndrome de Brugada se caracteriza por un ECG típico que consiste en bloqueo incompleto de rama derecha, es decir, patrón de RSR' en V1, al que se asocian elevación de segmento ST en V1 a V3 con la onda T negativa. Lo causan mutaciones que hacen hipofuncionante el canal de sodio. Se asocia a fibrilación ventricular FV que aparece típicamente durante la fiebre o el sueño. El tratamiento es el implante de un DAI.
QT corto lo producen mutaciones que hacen hiperfuncionantes a canales de potasio, acortando la repolarización de la célula y el QT. La arritmia asociada también es FV y el tratamiento es el implante de DAI. La taquicardia ventricular catecolaminérgica familiar está producida por una mutación en el receptor de rianodina del sistema retículo-sarcoplásmico, involucrado en la liberación y recaptación del calcio, cuya arritmia característica es la FV, y cuyo tratamiento incluye betabloqueantes e implante de DAI.